Logo de Tifloteca Santa Fe. Descripción de la imagen. Sobre un fondo blanco se lee Tifloteca Santa Fe en letras negras, destacando las letras T de Tiflo y Teca, escritas en blanco sobre un fondo cuadrado rojo y la otra sobre fondo azul, separadas de las palabras Santa Fe por dos líneas finas amarillas. Entrevista realizada a Marcelo Escala por Ezequiel Perelló para el espacio Toda Santa Fe. Realización audiovisual de Belén Garófalo. Muchas gracias. Es militante por los derechos de las personas con discapacidad. Es comunicador social egresado del Instituto número 12. Trabaja en la Universidad Nacional del Litoral. Es uno de los creadores de la Tifloteca Santa Fe, una red de espacios culturales y sociales que busca generar cambios, resignificar conceptos y construir igualdad, equidad y justicia comunitaria. Él es Marcelo Escalas. Marcelo, ¿qué crees que sabemos sobre discapacidad? Mucho se sabe sobre discapacidad, pero no sé si es lo que realmente es o existe o es la realidad. Se sabe mucho, yo a veces digo se sabe mucho y mal, pero en realidad la gente muchas veces dice que no sabe, que ignora, que se declara, que no puedo hablar sobre este tema porque no lo sé. Y en realidad creo que se sabe mucho, se presume mucho, se sospecha mucho, pero en realidad es diferente a lo que realmente es. Están muy equivocados muchas veces los conceptos, sobre todo, y lo que se dice, lo que se hace con la discapacidad. Porque nunca estuvo presente la mirada de la persona con discapacidad. Vos decís que nos cuesta poder entender los procesos porque tampoco hay personas con discapacidad que estén, por ejemplo, gestionando lugares en donde se puedan tomar decisiones o, por ejemplo, lugares en donde se pueda tener su lectura o su mirada de la vida. Claro. ¿Cómo será tan fuerte que en la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se hizo en el 2006, fíjate que el lema de la convención es nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. Claro. Ya basta. O sea, todo bien, pero queremos hablar nosotros de este tema. Queremos tomar las cartas en el asunto nosotros. Porque siempre se dijo, se habló, como decía, se sospechó, se escribió sobre la discapacidad, pero desde una perspectiva ajena, desde afuera. Las personas con discapacidad siempre fuimos un objeto para estudiar, para rehabilitar, en la historia como alguien que se podía prescindir porque no servía para la guerra, hasta hoy en día somos gente descartable muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestro puja, nuestra balanza se la pone con la normalidad que se ha inventado hace, con la revolución industrial, esto de estandarizar, normalizar, hacer prototipos de personas, de medidas, claro, de gente. Y a nosotros nos dejaron afuera, por eso es normalidad, anormalidad. Claro, ustedes no entraban en el molde. Claro, entonces, no digo que fue intencional, digo, la normalidad se sostiene también con la anormalidad, si no, no tendría razón de ser. Entonces, tiene que existir esa anormalidad para tratar de normalizar. Entonces son eternas rehabilitaciones, eternos caminos rumbo a chocarse contra una pared, porque, a mí por más que me rehabilites, ¿qué sería rehabilitarme? Normalizarme, ¿qué sería? Si es esa la premisa, yo quedo afuera. Porque la verdad que yo percibo de otra manera. O también muchos discursos, viste, que se empiezan a atravesar las palabras como la inserción. ¿Por qué ¿Por qué tenemos que insertar? ¿Por qué tenemos que entender? Digamos, ¿por qué esos verbos puestos ahí, no es cierto? Claro, porque ha habido mucha exclusión, porque ha habido mucho separación de la gente con discapacidad de un espacio público donde nosotros no entrábamos, pero no entrábamos por muchas razones, porque no era accesible físicamente, pero también porque si estábamos lejos de la mirada parecía que no existía el problema. Pero como ocurren muchas cosas,
la discapacidad también les cabe la de la ley. En ese sentido, nos pasó también que cuando la gente no quiere ver la pobreza, la miseria, la gente en la calle, existe, no la quieren ver, la corren, la llevan a un lugar aparte para no verla porque molesta si está en un determinado lugar, pero en realidad existe. Y nosotros también existimos, por eso digo, está bueno hablar de inclusión, pero está bueno hablar de no exclusión, o sea, de no excluir a la gente. Trabajemos la exclusión que se ha dado durante tanto tiempo y bueno, sí está bueno el gesto de inclusión hoy en día, de integrar, pero son palabras que son necesarias porque sigue existiendo la barrera que es la exclusión. Claro, recién dijiste la calle y a mí me cabe la pregunta necesaria de decirte cómo es ser una persona ciega en Santa Fe, cómo es ser un ciego en Santa Fe. ¿Se puede? ¿Se puede vivir? Sí, sí, sí que se vive. El tema es que con cuántas barreras nos encontramos depende de qué lugar caminemos, transitemos, qué lugar de interés tenemos. No es lo mismo ser una persona ciega para desplazarse en lugares donde de repente encontramos una senda podotáctil, esa senda que se ven en la peatonal, en algún lugar, pero eso existe acá, en el barrio, en la periferia o en cualquier barrio. Ya te alejas a 2 cuadras del centro y ya no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque se ha trabajado siempre con una perspectiva como normocéntrica de la discapacidad, donde siempre donde estaban las cámaras, la imagen, la foto. Donde se ve, somos inclusivos, digamos. Claro, y eso es lo que hay que cambiar. El 90% de la gente con discapacidad vive en la periferia, no vive acá. Vive sin vereda, vive sin calles, con sendas peatonales, sin semáforos, para ponerle una lucecita o un pitito para que haga ruido y podamos cruzar. Eso no existe en los barrios. Esa es nuestra realidad. Claro. Marcelo, ¿y cómo ves las infancias, habiendo transitado la tuya propia, ¿no? ¿Cómo ves ahora las infancias? Mira, si lo comparo con aquello que se venía, a mí me tocó vivir, qué sé yo, cuando yo me quedé ciego hace 30, 35 años, no existía en internet, no existía nada de lo que es la tecnología, existía el braille y podía solo leer un libro que había sido escrito hace 30, 40 años atrás. Hoy en día las tecnologías, la escuela de educación especial, digo mal llamada educación especial, pero bueno, es lo que existe, nos permite cierto habitar la educación, nos permite cierto habitar nuestra ciudadanía. Yo creo que hay algo que está cambiando, que no es fruto de no es fruto de políticas públicas, es fruto de que el mundo fue cambiando y que el mundo fue, si manejas las tecnologías es un poco más accesible, pero si tenés acceso también a la tecnología, tenés que tener cierto trabajo para tener cierto teléfono, cierta conectividad, vivir en cierto lugar, porque bueno, todo eso es lo que falta todavía, pero es cierto que hoy en día las infancias están recibiendo muchos cambios, pero hay que acompañar y hay que sobre todo señalar qué cambios son posibles y qué cambios todavía nos quedan pendientes para trabajar. Exacto. Y en términos de avances tecnológicos, ahí viene un proyecto que ya se gestó, pero que bueno, que está por salir a la luz, que es la Tifloteca Santa Fe. ¿De qué se trata, Marcelo? La Tifloteca es en realidad es un espacio cultural que es formado por una red de organizaciones y personas con discapacidad visual, integrados al quehacer o a los temas de discapacidad visual santafesina, porque se llama Tifloteca Santa Fe, con esta perspectiva, ¿no?, de no esperar la construcción desde otro lugar que nos digan qué hacer. Digo, desde acá, con nuestra cultura barrial, con nuestra cultura cotidiana, pero empezar a formar parte de esa participación que fue pendiente, fue postergada. Nosotros necesitamos habitar en el barrio, el club, la vecinal, la vereda del barrio. Necesitamos ir a los lugares que el barrio tiene, claro, y propone. Nosotros necesitamos encontrarnos en la calle, en el campito, en la cooperadora de la escuela, pero necesitamos formarnos para estar en el barrio. Siempre nos formamos para, de repente, capacitarnos para eternas capacitaciones para un trabajo que nos llega,
para una educación que por ahí sigue siendo y sigue teniendo muchas cosas pendientes. Bueno, nosotros necesitamos como ciudadanos empezarnos a mover, y qué mejor que empezarnos a mover en el barrio. Para eso Tifloteca decide acompañar estos procesos que han estado pendientes y empezar a militar desde los barrios una perspectiva que tiene que ver con un cambio social. Nosotros lo que buscamos son cambios sociales, o sea, movilizar a las personas con discapacidad visual para provocar incidencia barrial, incidencia política, incidencia en donde necesite, en donde se sienta cómodo, cultural, social, pero necesitamos que la persona con discapacidad visual empiece a caminar el barrio para empezar a hacer, para dar en el barrio. El objetivo es dar. Lo único que a veces no ha sido explorado en las investigaciones que se han hecho fue la perspectiva que nosotros tenemos, lo que nosotros necesitamos, y sobre todo esto de cómo es esto de dar. Las personas con discapacidad hemos sido pasivas en eso, claro. No hemos sido convocadas a dar. Nosotros necesitamos dar para ser feliz, para estar bien en el barrio, para tener algo que decir muchas veces y no esperar a que nos digan. Necesitamos dar, como cualquier ciudadano, como cualquier vecino. Y ahí está la creación, por eso estamos trabajando en lo literario, en museología, tiene que ver también con una manera de explorar el barrio, pero tiene que ver con investigaciones también institucionales, con la universidad, con los terciarios, empezar a hablar, empezar a decir qué nos pasa, porque tenemos que aprender de muchas luchas que hay, que existen, que nos marcan el camino, digo el feminismo, las mujeres, digo las nuevas masculinidades, pero digo también las luchas, pero claro, las disidencias. Por favor, antes nos guiábamos siempre de las luchas de las comunidades negras de otros lugares, de lo que había pasado. O de los pueblos originarios. De los pueblos originarios. Bueno, hoy en día tenemos estas nuevas rebeliones. Nosotros tenemos que aprender a rebelarnos. Claro. Eso es Tifloteca, es un aprendizaje de rebeldía, pero no una rebeldía que sea destruyente, una rebeldía constructiva, porque necesitamos colectivizar esta lucha para realmente movilizarnos hacia otro lugar. Y eso es con acción, es salir de la pasividad, es poder, apasionarnos con estos temas para realmente acompañar a otros que hace falta acompañar. Vos sabés, Marcelo, que anoche cuando estaba preparando la nota y la charla con vos, estuve investigando el término Tifloteca. Tiflos viene Tiflos era una isla griega, en la mitología griega, donde se excluían, donde se llevaban a las personas ciegas a habitar. Digo, qué paradójico, porque este proyecto dice todo lo contrario, ¿no? Dice salir de la isla y estar en el mundo, ¿no? Para dar, como decís vos. Tifloteca también está tomado hoy en día cada vez, porque del griego viene esto de a ciegas, tiene que ver con esto de tiflo. Entonces nosotros tomamos esto de la teca, que es a veces una cuestión donde guardar algo que tanto uno aprecia, y que no tiene que ver con lo que la gente piensa de la ceguera. Digo, esto de percibir a ciegas es un desafío, es una hermosa manera de percibir el mundo también. La gente cree que es un drama muchas veces, y claro, se ha hecho un drama de esto, porque como objeto rehabilitador o de salud somos bárbaros. Pero el tema es que nosotros queremos salir y decir, che, miren que está bueno esto, miren que yo hace 30 años veía, a mí no me la cuentan. O sea, la verdad que de una vez hay que decirlo. Yo vi lo que ustedes ven también, che, está bueno, pero está bueno también percibir de otra manera. Está bueno, y esto no hace la felicidad. Esto te enseña un camino distinto, te enseña a descubrir cosas nuevas, y bueno, es por ahí donde nosotros intentamos. Esto de Tifloteca tiene que ver también con una modalidad nueva que hay de estas como bibliotecas, pero que lo que intentan es crear espacios de ciudadanía, crear aquello que estaba tan guardado. Esto de Tifloteca también y de los modelos de presidencia siguen existiendo. Esto que vos decías, señalabas, sigue existiendo. La gente con discapacidad visual, o específicamente la ceguera, muchas veces es marginada, es tratada como un sujeto subvalorizado, tiene que ver también con ser objeto para una medicina, tiene que ver con todo eso. Nuestro valor en la sociedad pasa por eso. Nosotros decimos, no, esperen, che, queremos otra cosa. Esto de Tiflo tiene que ver con eso, de a ciegas poder promover espacios culturales y sociales cercanos, cotidianos, que nos puedan atravesar la vida, esta vida que tantas veces nos llevan a
a transitar por la periferia y nosotros queremos que sea algo de otra manera mirado. Marcelo, gracias por ayudarnos a ver un poco mejor. No, gracias a vos, Ezequiel, gracias.